cuando el primer hombre pecó en el huerto del Edén, el huerto de Edén, el paraíso. Antes de pecar, era un ser de luz, un ser perfecto. Nuestros sabios cuentan que Adán tenía como escamas de luz, como las uñas que tenemos, por todo el cuerpo. Y él brillaba. El momento de comer del fruto prohibido, perdió todo eso. Por eso está escrito en la Torá que se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Perdieron la gloria que tenían. Cuando luego tuvieron hijos, los hijos también nacieron como ellos. No como habían sido antes de pecar, sino como eran después de pecar. El impacto de la desobediencia de Adán influenció sobre sus hijos, de manera que los hijos nacieron también dañados por la desobediencia que Adán había hecho. Sin embargo, había una promesa. El Creador le dio una promesa al primer hombre, diciendo que va a nacer uno y él va a aplastar la cabeza del mal. Entonces tenían esperanza de uno que iba a venir a redimir, a rescatarnos del pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. La consecuencia más importante del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir por causa del pecado de nuestro primer padre. Y estamos atrapados bajo fuerzas del mal, fuerzas del pecado y fuerzas de la muerte. No hay ningún hombre que no haya pecado. El rey Salomón, que era el más sabio de todos los hombres de la historia, dijo que no hay ningún ser humano que no peque. Y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, con la creación de Israel, con la creación de un pueblo, el Creador, el Dios de Israel, quiso transmitir al mundo un camino de salvación para salir de lo más grave que pueda pasar con el ser humano, y es morir y quedarse ahí, o perder su alma. Tiene que resucitar para tener vida eterna. El cuerpo tiene que salir de la tumba para que el hombre pueda vivir eternamente. ¿Y quién puede sacar mi cuerpo de la tumba cuando yo estoy allí? Entonces Dios creó un pueblo con un propósito de salvar al ser humano de las consecuencias del pecado, que es la muerte, para que pueda tener vida eterna. Y quiero cortar un mensaje larguísimo y ir a un texto de los escritos mesiánicos que hablan de esto. Había un señor judío muy erudito llamado Nacdimón. Y él vino a otro rabino de noche. Y él dijo a ese rabino, que también es mi rabino: nosotros sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Alguien conoce el texto? ¿Conocen la Biblia? Nicodemo. En hebreo es Nactimón. Dijo: Rabí, a Yeshua, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Yeshua y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo o Nacdimón le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?
¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y viento no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nacdimón y dijo, ¿cómo puede ser esto? El rabí Yeshua respondió y le dijo, ¿tú eres rabí, maestro en Israel, y no entiendes estas cosas? En verdad, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Esa fue una pregunta de un sabio de Israel. Y la respuesta es, claro que no puede entrar en el vientre de su madre y nacer, no es esa la cuestión. Es un nacimiento espiritual. Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Y luego sigue diciendo cómo. El que no nace de agua y de viento. Así habla en hebreo. Porque él no habló en español, él habló en hebreo. Maim ve ruach. Agua y viento. Que también significa espíritu. En hebreo tenemos una palabra para viento, que es ruach, que también significa espíritu. Entonces él está hablando, dice, yo hablo de las cosas terrenales y no me entendéis. ¿Qué? Si voy a hablar de las cosas celestiales, menos me vas a entender. Entonces estoy hablando de las cosas terrenales para que entiendas lo que estoy diciendo. Y luego sigue explicando cómo es nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer de agua y de viento? Hay que entender que está hablando de forma simbólica, alegoría. En el judaísmo tenemos una forma de hablar, hablamos de un pan, por ejemplo, y ese pan representa otra cosa. Hablamos comemos pan una vez al año sin levadura. Y comemos el pan para recordar que éramos esclavos en Egipto y tuvimos que salir rápido y no teníamos tiempo para que el pan fuese leudado. Es un recuerdo de la salida de Egipto. Entonces el pan representa una liberación de la esclavitud. Ahí vemos que hay simbolismos en el judaísmo. Y las cosas materiales tienen ellos son una sombra de cosas celestiales. Por eso el maestro está diciendo, nuestro Mesías dice, si yo hablo de las cosas materiales y no me crees y no me entiendes, ¿cómo voy a hablar de las cosas celestiales? Con otras palabras,
para entender las cosas celestiales hay que entender las cosas materiales. Y las cosas materiales hablan de realidades espirituales. Hay un nacimiento natural. Ese nacimiento natural habla de otro nacimiento celestial, espiritual. Y son parecidos. Cuando tú naciste, el Creador te dio fuerza para salir del vientre de tu madre, ¿verdad? Las mujeres que han dado a luz saben, cuando empiezan los dolores de parto no hay quien los pare. ¿De dónde sacaste fuerza para dar a luz 7 hijos? Dilatar la pelvis y abrir paso. Los hombres mirando eso se desmayan. ¿No? ¿Usted no se desmayó? Yo tampoco. Pero algunos lo hacen. El hombre no es capaz de dar luz. No tiene esa fuerza. Pero la mujer, ¿de dónde saca la fuerza? Es algo sobrenatural, yo creo. Y hay un salmo que lo dice: tú me sacaste del vientre de mi madre. Dios da fuerza. Y hay algo ahí, hay una ayuda divina en el nacimiento natural de un ser humano. Ahora, pasemos eso a lo que el rabino está diciendo aquí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver. No está diciendo de entrar. Primero dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segundo, el que no naciere de agua y de viento no puede entrar en el reino de Dios. Así habla. ¿Qué nos enseña eso? Yo creo que llevo como 40 años intentando de entender este texto. Y que tengo que confesar que no lo entiendo bien todavía. Pero os comparto algo de lo que sé. Primero, el nuevo nacimiento es una experiencia única en la vida. Y es una experiencia espiritual tan real como el primer nacimiento cuando salí del vientre de mi madre. El que ha nacido de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. Y no pasó cuando tú naciste la primera vez. Porque aquí hay un hombre mayor, incluso maestro de Israel, conoce bien la Torá, conoce bien la revelación de Dios, conoce bien a Dios, que no había nacido de nuevo. Tú puedes ser un erudito del conocimiento de Dios sin haber nacido de nuevo. Es una experiencia única y real y espiritual en la vida que es un resultado de la resurrección de Yeshua. Voy a repetir eso. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, real, experimental, que es un resultado de la resurrección de Yeshua. Antes de su resurrección no era posible nacer de nuevo. Sin embargo, en el judaísmo tenemos varios momentos cuando consideramos que la persona nace de nuevo. Por ejemplo, cuando se casa. Y eso lo pueden dar testimonio los que se casaron. Hay un antes y un después. Ya no somos los mismos. ¿Verdad que sí? Es un nuevo nacimiento. Pero ahora estamos hablando de un nuevo nacimiento en un nivel espiritual que tiene una influencia eterna en la persona. El que no nace de nuevo, y ahí podemos añadir de esta forma, el que no nace del Espíritu de Dios es mortal y no tiene parte en la resurrección y el mundo venidero. Yo tuve la experiencia cuando tenía 5 años, en 1967, el verano, yo nací de nuevo.
Entonces, primero quiero hablar de lo que el Rabí Yeshua enseña y luego quiero contar mi experiencia. Porque yo puedo hablar de lo que yo viví porque me acuerdo muy bien. Porque pues todos queremos tener ese nuevo nacimiento. Muy bien. Para ser parte de... Muy bien. Qué maravilla, qué maravilla. Yeshua dice, lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo sucede un nacimiento carnal? Porque hay una similitud, él hace una similitud. Nacer de la carne es carne. Nacer del espíritu es espíritu. Entonces, podemos aprender de la gestación de un niño. Hay una fecundación, hay un tiempo y hay un nacimiento y eso nace, ahí nace un ser humano. Y por supuesto con la ayuda de Dios. Lo mismo en el nacimiento del espíritu. ¿Qué es lo que da la semilla, el espermatozoide, digamos, que produce esa vida nueva? Si miramos las dos palabras que dijo el maestro, dos palabras claves, agua y viento. El agua simboliza algo y el viento simboliza algo. El viento es muy fácil, porque en hebreo, ruach significa tanto viento como espíritu. Entonces, ¿cómo no va a significar más que espíritu? Y lo tradujeron los Reina Valera y otros que tradujeron estos textos, pusieron espíritu. Pero si yo hubiera sido traductor, hubiera puesto agua y viento. Porque estamos hablando ahora de cosas de este mundo. Porque dice, si yo os he hablado de cosas de esta tierra, no me entendéis. De los elementos. Es decir, lo que hablo aquí corresponde a algo allí. Entonces hay un paralelismo. Si ponemos agua, deberemos poner viento y no espíritu. Porque está hablando de elementos de este mundo. Ahora, el agua simboliza algo en el mundo espiritual. El viento simboliza algo en el mundo espiritual. El mundo celestial. ¿Qué simboliza el agua en el Tanaj, por ejemplo? El agua es algo que emana, es algo que se mueve, es algo que viene, es algo que circula. ¿Verdad? Y hay una fuente, en este caso las nubes o la fuente en la tierra, y sale agua. Es una emanación. Es una salida. Y si miramos el agua en el mundo espiritual, la esencia de agua, ¿qué es? Es una cosa que sale, es una cosa que emana. Y es la Torá. También los profetas hablan del agua como, la Torá como agua. El agua, según mi entendimiento, en este contexto, habla de la palabra de Dios que emana del Ein Sof, del infinito, que manda su palabra a este mundo. Y tenemos, mira, sacaste Génesis 1. Y en ese contexto podemos ver dos cosas que crearon la luz. Teníamos oscuridad y había el Espíritu de Dios. Dice, Ruach Elohim. Se movía sobre la faz de las aguas, pero no sucedió nada. No hubo cambios, ahí estaba la presencia de Dios moviéndose, pero no sucedió nada. Oscuridad. Faltaba una cosa para que saliera la luz de las tinieblas. ¿Qué fue? Una orden divina. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces, dos cosas tenemos, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y así se creó una luz de las tinieblas. Es exactamente lo mismo con el nuevo nacimiento. Hace falta una palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Agua y viento. Para nacer de nuevo. Yo tenía 5 años y teníamos unos vecinos que no eran muy temerosos de Dios, digamos, y jugábamos con los niños de ellos. Vivíamos en el bosque en Suecia
300 metros de la casa más cercana, entre Los Pinos y Abetos, un paraíso maravilloso. Y jugábamos con los niños de los vecinos. Y los niños de los vecinos eran hijos de la oscuridad, y en mi familia había mucha luz, mucha Biblia. Y querían hacer que nosotros hiciéramos cosas malas. Nos incitaban a ser desobedientes. Mira, un niño de 5 años, ¿eh? Y uno de sus amigos dijo, ellos sabían que nosotros no podíamos decir palabras feas, maldiciones y así, aquí se dicen tacos. Y tacos y Tacos, tacos. Prohibido decir tacos. Y mi madre y mi padre nos habían enseñado bien que tacos no, y yo sabía que no se dicen esas cosas. Y ellos decían esas cosas. Y estábamos en un momento cuando el amiguito me dice, di esto, y yo no quiero. Y él tenía 3 años más que yo, entonces un chico de 8 años con un niño de 5, ahí la pelea es un poco fuerte, ¿no? Y yo no, y sigue, di esto, dilo, di esta palabra. Y al final lo dije. Y eso produjo algo dentro de mí tan fuerte, al decir, yo sabía que estaba mal hecho, yo pequé, decía una blasfemia, y mi conciencia me golpeó. Me sentía perdido, sucio por dentro, por haber dicho una blasfemia. ¿Qué hacía? Yo fui a mi mamá y le dije, mamá, quiero ser salvo. Así, literalmente, quiero ser salvo. Pero en sueco. Jag vill bli frälst. Así se dice en sueco. Jag vill bli frälst. Quiero ser salvo. Aquí van a todos van a salir como licenciados de idiomas aquí. Hebreo, sueco, español. Entonces, mi madre era muy sabia. Sigue siendo sabia. Ella vio el alma del niño con necesidad espiritual y me tomó en serio. Bendito sea esa madre. Me tomó en serio. Y me dice, vamos a orar. Y estaba ella preparando la comida porque mis abuelos habían venido de viaje y venía con mi tía, que tenía y tiene 10 años menos que mi madre. Entonces mi tía me ayudó, subimos a la habitación donde yo dormía y ella sacó su Biblia y empezó a leer. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ella me explicó, con sus palabras cristianas, acerca de Jesús, que tenía que morir por mí, llevar mis pecados, y si yo creo que Él llevó mis pecados y que Dios le levantó de los muertos al tercer día, y si yo lo recibo para mí, yo soy liberado de mis pecados. Muy sencillo, yo no me acuerdo de todas las palabras así, pero sí me acuerdo más o menos. Ahora sabemos que no se llama Jesús, ni es cristiano, ni cosa, pero eso es otro tema. Pero había una experiencia real en estas cosas. Entonces, hicimos una oración, mi tía me ayudó a orar, a pedir perdón por mi pecado. Perdón por esa blasfemia que yo había hecho. Y la segunda cosa que me enseñó fue dar gracias. Y cuando tú das gracias por algo que crees que Dios te ha dado, se desata lo que estás diciendo. Es decir, gracias porque has perdonado mi pecado, mis pecados. Y yo lo dije con fe. Me acuerdo que yo creía en lo que decía mi tía. Y cuando salí de esa oración, me sentía totalmente limpio por dentro.
mala conciencia se había transformado en luz por dentro. Una cosa tan sencilla que un niño puede hacer esto. Y es así. Dios ha escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las ha revelado a los que son como niños. Y es una experiencia real. Yo sé que el espíritu del resucitado entró en mí en ese momento. Lo sentí solamente por una pequeña chispa de fe en un niño de 5 años. El cielo habitó, hizo de mi ser, de mi espíritu, una habitación. Y yo sé que en ese momento me convertí en un hijo de Dios. Tengo testimonio en mi espíritu que soy hijo de Dios. Algo aquí me dice, tú eres mío. Tú eres hijo de Dios. ¿Soy hijo de Dios? El Espíritu de Dios me dice dentro de mí que soy hijo de Dios. Y eso no ha salido en estos 100 años que yo he vivido. Ya me cansé de contar. Entonces, no tienes que hacer muchas cosas. Ahora, para mucha gente esto es muy difícil. Porque en esencia significa... Bueno, para volver al texto. ¿Qué fue lo que entró en mí? ¿Qué fue lo que me hizo nacer de nuevo? Primero, la palabra de Dios. Mi tía me leyó la Biblia. Y el Espíritu de Dios habló y operó y me dio la fuerza como las madres que dan a luz. Y nació algo dentro de mí. Nació el poder de la resurrección que había operado en Yeshua hace 2000 años. Ese poder que le levantó de los muertos entró en mí. Y algo se creó nuevo dentro de mí. Una nueva vida. Es la vida de la resurrección y es la vida indestructible y es la vida de los hijos de Dios. Mi cuerpo va posiblemente a morir, yo no sé, pero esa vida va a existir y va a otra vez habitar mi cuerpo resucitado. Ahora, hay un problema aquí. Si vamos un poquito más atrás y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién manda en mi vida? Es la pregunta clave para cualquier persona. ¿Quién manda en mi vida? En el judaísmo hablamos del primer yugo. Hay 2 yugos para nosotros, los siervos de Dios, todas las personas. Tenemos 2 yugos. Un yugo es algo que pones sobre tu cuello para servir, ¿verdad? El primer yugo se llama el yugo del reino. Y el segundo yugo se llama el yugo de los mandamientos. Cuando tú tomas el yugo del reino sobre tu cuello, estás diciendo, a partir de este momento, yo no mando en mi vida. Ahora, tú, Dios, mandas en mi vida. Y eso es lo más difícil. Yo puedo decir que yo he viajado en muchos países, y he hablado con mucha gente. Tengo 3000 alumnos en todo el mundo, desde la China, Sudáfrica, Alaska, Chile, Colombia, Suecia, todo el mundo. No he viajado por todo el mundo, pero tengo, por correo electrónico, tengo contacto con muchas personas, en 4 idiomas. Y me escriben de todo el mundo, y conozco mucha gente, por eso no reconozco a todos. Y me he dado cuenta de una cosa, en estos años, que lo más difícil en el ser humano es dejar de gobernar su propia vida. Lo más difícil. Tenemos un trono aquí en el corazón. Cada uno tenemos un trono, una silla. ¿Quién está sentado ahí? ¿Tú o el Creador? ¿Quién manda?
Si tú tomas una decisión sin consultar con Él, o no querer que Él se meta en esa decisión, tú estás gobernando tu vida. Y esto es lo más difícil. Para nacer de nuevo hay que abdicar de ese trono, decir, ahora yo bajo. Y yo tengo que decir, por favor, Padre Celestial, entra en mi corazón, toma tu trono, gobierna sobre mí. A partir de ahora yo soy tu siervo, tu sierva. Estoy dispuesta a hacer lo que tú me mandes. Lo que tú me digas. Si me quieres enviar a la China, yo voy a la China. Si me quieres enviar a Pereira, Colombia, voy a Pereira, Colombia. Y aquí está Pereira, Colombia. ¿Verdad? Si quieres que vaya a Israel, yo voy a Israel. En Israel. Ah, No se haga mi voluntad, sino la tuya. claro. Y ahí está la gran diferencia. Todos ellos quieren. Entonces, el momento cuando tú quieres cumplir tus propios deseos en la vida, no eres un candidato para nacer de nuevo. Tienes que estar dispuesto a bajar de todas tus exigencias en la vida. No tienes ningún derecho más a gobernar ni siquiera 1 milímetro de tu ser. Dios es mi Dios y es el único. Por eso decimos todos los días, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Él es uno y el único para mí. Yo no vivo para otra cosa. Vivo única y exclusivamente para cumplir sus propósitos con mi vida. Y eso hace falta para nacer de nuevo. Si no lo tienes, no puedes nacer de nuevo. Si tú quieres vivir para Dios un poquito y luego hacer lo que te place por otro lado, ya no puedes tener 2 dioses, porque tú eres tu Dios por un lado y tienes otro Dios, y no puedes tener otros dioses porque es el único. Y eso es lo más difícil. He visto en todos estos años y todos mis viajes, si logramos ayudar a las personas a abdicar del trono de su corazón, vamos a ganar mucha gente para el reino de Dios. Y lo difícil es quedarse sin sentarse otra vez en el trono. Yo bajé del trono a los 5 años, fue muy fácil para mí. Pero ¿cuántas veces he sido tentado a sentarme otra vez? ¿Quién manda en mi vida? ¿Tengo un deseo? Dios, yo sé que tú no quieres que yo haga eso, o que yo compre eso, o que diga eso, pero hay algo muy fuerte dentro de mí que quiere tomar el control de mí. Se llama Yetzer Hara. Es una lucha constante. Pero en el fondo, en lo más profundo de tu corazón, siempre hay alguien que está sentado en ese trono. Tú o tu Padre Celestial. El que quiere nacer de nuevo tiene que abdicar. Por eso está escrito en el libro de Revelación, Apocalipsis, que hay ángeles delante del trono de Dios. Seres creados por Él, mucho más poderosos que nosotros, mucho más llenos de luz que nosotros. Ángeles, y cada uno tiene una corona sobre su cabeza. Y ellos toman sus coronas y las colocan delante del que está sentado en el trono. ¿Qué es eso? Él me dio autoridad, pero yo reconozco que yo no soy nadie en mí mismo. Mi autoridad viene única y exclusivamente de ti. Yo soy tu siervo. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Los que son siervos de Dios y los que son reyes en sí mismos, o sus propios dioses, podemos llamarlo así. Y este es el primer pecado. Seréis como Dios. Es la misma tentación que tenemos todos. Haz lo que te parezca. Haz lo que te plazca. Lo que tú consideras correcto, hazlo. Es la misma tentación de siempre. Y el que no vence sobre esa tentación no entrará en el reino de Dios. Así que es un poco más complicado, ¿verdad? Sin embargo, también he visto muchas personas abdicar del trono de su corazón. Muchas. Y aquí, los que quieren hacerlo, pueden hacerlo.
Y Dios tomó en cuenta a un niño de 5 años que estaba dispuesto a decir, Dios, me arrepiento, ya no quiero vivir para mí, perdóname, no quiero volver a hacer estas cosas. Quiero vivir conforme a tu palabra, conforme a tu ley, conforme a tus propósitos. Perdóname, recíbeme, restáurame. Y Él me tomó en cuenta. Y no importa si es un pecado de blasfemia de un niño de 5 años o asesinato de miles de personas que una persona haya cometido, porque el pecado es pecado. No importa, todos esos pecados que hemos cometido fueron colocados en el cuerpo del Mesías hace 2000 años, el Mesías hijo de José, el Mesías sufriente, y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros fuéramos perdonados y limpiados de toda maldad. Y no importa cuánto pecado tengas, la única cosa que Dios pide de ti es que dejes de estar en ese trono. Entonces Él arregla el resto. Y en ese momento naces de nuevo. Hay niveles. En el fondo del corazón, yo estoy hablando lo más profundo dentro de ti. Ahí hay solo uno en el trono. O tú o Dios. Luego hay otros niveles más superficiales, donde nosotros a veces tomamos decisiones sin consultar, pero en el fondo, Dios está en el trono, aunque fallamos en niveles más superiores. Y eso es la lucha que tenemos diaria contra el Yetzer Hara, y ahí fallamos muchas veces y tenemos que volver a pedir perdón, pero eso no significa que no queramos o que no tengamos a Hashem, nuestro Padre Celestial, en el trono, en lo más profundo de nuestro ser. Hay una diferencia ahí. Eso es lo que yo creo y lo que he vivido en estos años. Ahora, la fe no es actividad intelectual. Está escrito, todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando vivía en España, pregunté a los niños, estábamos teniendo enseñanza para niños, y yo pregunté a los niños, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Y contestaron rápidamente, creer sin ver. Lo habían aprendido del cura del pueblo. Seguro que no entendían nada de lo que decían, porque las cosas son más profundas que solamente saber un poco aquí en el coco. ¿Qué es fe? Creer sin ver. Eso no es cierto. Fe no es creer sin ver. Porque creer, en la cultura española, latina, colombiana, creer es actividad intelectual. Yo pienso. Yo creo. Por eso tenemos doble sentido de la palabra creer. Creo que mañana va a llover, pero eso no es fe. Es una creencia, una hipótesis, una suposición. Es una actividad intelectual. Pero cuando hablamos de creer, también hablamos de algo más profundo, algo religioso. Creer en... Pues mira, yo puedo decir a mi esposa, yo creo en ti. Cuando ella me cuenta lo que le pasó durante el día, creo en ti. Es una fe un poquito más profunda, ¿verdad? No es solamente intelectual celestial, perdón, actividad intelectual, sino es algo que podríamos llamar confianza. Si yo digo a mi esposa, yo creo en lo que me estás diciendo, es porque yo confío en que ella no me está mintiendo. Hay una confianza. Eso es un sentido más profundo de la palabra fe o creer. Y ahora estamos acercándonos al sentido hebreo de la palabra emuná, fe. La raíz de la palabra hebrea para fe, emuná, es
la misma raíz que en la palabra amén. Así sea. Cuando decimos amén, estamos diciendo una palabra de confirmación de lo que alguien está pidiendo, o lo que creemos que suceda, o queremos que suceda. Alguien puede decir a lo mejor que el Eterno haga que llueva mañana, y el otro dice amén. Por ejemplo, ahí estamos confirmando algo. La palabra amén viene de amán, que tiene que ver con fundamento, solidez, cimienta es la palabra que está usando, cimiento. Entonces, cuando tú tienes fe, no es creer que eso va a pasar, o a lo mejor. La fe nunca es a lo mejor. Por si acaso. En primer lugar, la fe tiene que ver con confianza. En primer lugar. Hay una otra palabra que sale de la palabra emuná, que es neemán, que significa confiable. Neemán. Confiable. Ahora, Hashem, el creador, es confiable. Él dice algo y cumple. Él no puede decir algo sin cumplir. Él no puede hablar nada sin hacer lo que está diciendo. A menos que sea una amenaza con condiciones. Ahora, nosotros cuando tenemos fe, tenemos que entender que esa fe tiene que ver con emuná. Supongamos que estamos ahora, yo sé que no hay mar aquí, pero yo no sé, seguramente... ¿Cuántos han visto el mar? ¿Cuántos han estado en un barco? ¿Tú has estado en un barco? Ay, tienes que pedir a tus padres que te lleven a algún barco. O a tu abuelo, él ha estado en un barco. A un barco, aunque sea en un río, tú estás en un barco. Vamos a decir que estás en alta mar, donde no ves ninguna isla, ninguna tierra, estás lejos. Y tú sabes nadar 200 metros o 3 kilómetros, pero no es suficiente para llegar a la tierra. Ustedes se van a acordar de este mensaje. Y por favor no tomen fotos. Yo estoy en el barco, el mar está ahí. Y hay una tabla de madera que está saliendo del barco. Ah, sí, como los piratas. Como los piratas. Exactamente. Entonces, esa tabla de madera es así de fina, 10 milímetros. De plywood, digamos. Tú puedes hacer cálculos para saber si esa tabla me va a aguantar o no. ¿Yo puedo salir ahí? No, Si tiene buen equilibrio, sí. Porque le tiene. Entonces te digo, ahora te voy a explicar la diferencia entre creer y creer. Entre los dos creeres. Ahora tú eres ingeniero y haces el cálculo, a ver qué tabla, qué madera. Y tenemos aquí, esta tabla puede aguantar como 72,8 kilos. Y peso 80. Y yo peso 73 kilos. ¿Me va a aguantar o no? Bueno, antes del desayuno quizás me aguante. Y antes de beber esta agua. Entonces, yo puedo poner mucho intelectualismo aquí. Yo puedo calcular que esa tabla, yo creo en la tabla. Tengo perfecta fe en esa tabla que me va a aguantar. Y nunca salgo. Eso es creer sin ver. Y te quedas en el barco. Y nunca haces nada. Hay millones de personas en este mundo que creen sin ver y nunca prueban. Nunca prueban la realidad espiritual. La fe ciega Tienes que hacer una cosa. Levantar tu pie. y avanzar. ¿Y cuánto me gustaría poder caminar en el aire para la ilustración de este mensaje hasta la pared? O limitar. ¿Cuánto me gustaría poder caminar? En el sueño yo camino en el aire así, pero aquí no puedo. Entonces, la fe verdadera es el momento cuando tú pones el pie aquí. Todavía no es fe, porque estoy ahora con todo el peso aquí. Cuando yo pongo el peso en el otro pie y pienso
que esa tabla me va a llevar, yo con mis cálculos digo, no va a aguantar porque me faltan 200 gramos. Si yo camino ahí, va a aguantar 72,8 kilos. Yo peso 73. Sin embargo, tengo aquí un libro de instrucciones que me dice, esta tabla va a aguantar 73,1 kilos. Y yo peso 73. ¿Voy a confiar en este libro o en mi propio cálculo? El libro me promete que me va a llevar, me va a poder aguantar la tabla. ¿Salgo o no salgo? Mis cálculos dicen que no, pero hay un libro que es el ingeniero de la tabla, El experto. que por eso pone todas las características de la tabla y dice 73,1 kilos va a aguantar. Entonces, ¿a quién creo? ¿Te aguanta la tabla? Voy a crear el libro, el creador Al creador. de la tabla. El que ha creado la tabla dice que va a aguantar. Y yo salgo y pongo la fe en lo que dice el libro y entonces me va a llevar hasta allí. Y no voy a caer. Alcanza a llegar. Esto es fe. Es una pequeña ilustración de lo que es confiar. Confiar en Dios. Dios dice, Hashem dice, haz esto. Y tú dices, yo no puedo. Mis cálculos dicen que no funciona, no es así. Ahí se está probando. ¿Dónde está tu fe? ¿En ti mismo? Ser positivo. ¿O en lo que Él dice? En lo que Él revela. Y ahí está el nuevo nacimiento. Lo que Dios te dice, si crees en eso, ahí está el poder del Espíritu. Y tú vas a no solamente nacer de nuevo por primera vez, sino caminar en esta nueva dimensión de sobrenaturalidad, porque esa es tu esencia espiritual después de haber nacido de nuevo. Por eso está escrito, tú oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No habla del Espíritu, habla del que ha nacido del Espíritu. Es decir, no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque hay algo que le induce a hacer cosas que ni siquiera esa misma persona sabe. Hay otro jefe. Por eso, el que es nacido del Espíritu siempre está dispuesto a ser llevado por el Espíritu. A hacer cosas que no sabía. Nuevas experiencias. Ser llevado, caminar en el Espíritu. Y es otro tema para otra noche, para otra visita, si el jefe quiere. Amén. De cómo poder andar y caminar y ser sensible a la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora hablamos de lo más esencial de nacer de nuevo.